Buenos días, alumnos de primero de preparatoria de la Escuela Independencia. Soy el maestro Ricardo Padilla y les voy a dar la explicación de las tres tareas de estas 2 semanas de lo referente a la materia de Química 2. Bueno, tenemos lo que va a ser la tarea número 6, clasificación de la materia. Aquí les estoy pidiendo que realicen un cuadro conceptual de cómo se clasifica la materia. Hay que explicar cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos sustancias puras y aquí les pongo que son aquellas que están constituidas por un solo material. Tiene una composición fija y definida. Esto va a ser de la página 70 y 73. Luego hay que contestar la actividad 1 de la página 74. Hay que realizar en su cuaderno una tabla donde ustedes van a explicar los métodos de separación de mezclas. Ahorita les voy a ir con el libro dando la explicación paso a paso. Hay que incluir una imagen o dibujo de cada uno de ellos. Entonces vamos aquí les pido que revisen el video este video que estamos explicativo de las tres tareas. Bueno, vamos a ver esta parte primero. Entonces, ustedes tienen que ir a la página 70, donde aparece esta parte, en la parte inferior de su libro, aparece clasificación de la materia, y ahí ya les dice que hay sustancias puras, que hay mezclas, y que hay elementos y compuestos como sustancias, y que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, dependiendo. Aquí también tienen una clasificación de lo que es la materia. Dice, la materia está dividida en sustancias puras y mezclas, y allí en sustancias puras pueden ser elementos químicos o compuestos. Por ejemplo, ahí pueden poner el hidrógeno, el cloro como elementos, y compuestos, el agua es una sustancia, pero es un compuesto dado que está formado por hidrógeno y por oxígeno. Y tenemos mezclas que son homogéneas y heterogéneas. Entonces, aquí en esta parte está lo de sustancias puras, entonces hay que hacer esta clasificación que son las sustancias puras, y ahí van poniendo sustancias puras, son aquellas que tienen estas características, y ya ponen fotos, ponen ejemplos de cada una de ellas ahí en su mapa conceptual. Y luego tienen también lo que son los compuestos. Ahí tienen compuestos. Entonces, todo esto es lo que ustedes van a ir revisando. Permítanme nada, vamos a ver aquí un poquito. Nada más para que esta está un poco más clara. Tienen compuestos y tienen lo que son mezclas. Entonces ahí ya ustedes tienen que ir viendo. Y acuérdense que dice que la porción mínima de un compuesto es la molécula. Entonces ahí ya dice, los compuestos son resultado de la unión química de dos o más elementos en propiedades definidas. Entonces, para que sea compuesto, tienen que tener dos o más elementos o sustancias químicas para poder decir que es un compuesto. Y ahí en la mezcla, pues ya tienen ahí que es una mezcla, que es la unión de dos o más compuestos. Pero sin unirse químicamente, es una característica también que debe tener para que sea una mezcla. Si reaccionan, pues ya formar un nuevo compuesto, entonces ya no lo podemos considerar como mezcla. Luego ahí tienen otra clasificación de la materia, o sea, otro cuadro más o menos. Entonces ustedes pueden tomar qué es la materia y poner todo lo que es materia. Y dice que la materia puede ser homogénea y heterogénea. Entonces aquí pueden poner qué es homogéneo y qué características tienen los que son homogéneos y los que son heterogéneos. Y luego tienen mezclas homogéneas. Son aquellas mezclas que tienen estas características. ¿Qué son las mezclas? ¿Qué son las soluciones? Las sustancias. Entonces ustedes van a hacer, en base a toda esta información que aparece aquí, de mezclas homogéneas, aquí tenemos lo que son las homogéneas y las heterogéneas, ustedes van llenando su mapa conceptual.
Luego, en esta actividad también se les pide que contesten este cuadro. Entonces ahí, si ustedes se fijan en la actividad 1, les está pidiendo ahí que tienen varias sustancias, que dice que es leche, agua de horchata, mayonesa, sopa de verduras, ensalada de frutas, agua, acetona. Entonces tienen varias y les pide que si es mezcla homogénea o heterogénea. Entonces ustedes ahí ponen en esta, es mezcla homogénea o es heterogénea, pero hay que poner ahí porque está formada por varias o es homogénea porque no se puede distinguir las partículas o cosas así. Entonces no nada más pongan ahí sí o no, o es homogénea o es heterogénea, hay que justificar ahí. Si yo pongo aquí en la leche, si digo que es homogénea, ¿por qué es homogénea? Entonces hay que justificar un poquito en esa parte. Y también se les pide que hagan un cuadro donde pongan todos los métodos de separación de mezclas. Acuérdense, estos métodos de separación de mezclas son métodos físicos, dado que no involucran ninguna reacción, porque hay métodos de separación de mezclas, pero también hay químicos. Entonces, todos estos que ustedes están viendo aquí son métodos de separaciones de mezclas físicos. Entonces, allí ustedes van a poner, por ejemplo, empezarían decantación y ponen la definición de decantación. Hay que tratar de complementar un poquito más esto en el cuadro que ustedes vayan a poner. Acuérdense, ponen decantación y toda su definición y enseguida ponen una imagen. Luego ponen filtración, en qué consiste la filtración y ponen una imagen. Entonces hay que hacerla un tipo cuadro. Hay que ir poniéndolas en un recuadro, todos estos ir poniendo las características de los métodos de separación de mezclas. Entonces, por ejemplo, acuérdense que está la cromatografía. Este aquí les pone el ejemplo de un vaso en el que se le puso alcohol y una gotita de tinta allí arriba de un papel, y esta se empieza a correr. Al ir arrastrando, al ir subiendo el alcohol, va arrastrando las moléculas de la tinta. Pero como es una tinta verde, acuérdense que para hacer el color verde tenemos lo que es una mezcla de tinta azul con tinta amarilla. Entonces, conforme va avanzando el alcohol hacia arriba, va arrastrando las moléculas de las dos tintas, nada más que como unas son más grandes que otras, entonces las que tenga la tinta que tenga moléculas más pequeñas va a avanzar más rápido. Entonces, al final va a haber una mancha amarilla y una mancha azul aquí en esta tira de papel que estoy marcándoles aquí, debido a que la corriente de alcohol le fue arrastrando las moléculas de uno y de otro y va separando los colores de la tinta verde. Entonces, ustedes hay que tratar de explicar ahí en qué consiste cada uno de estos métodos, allí en su cuadro. Entonces, eso sería lo referente a la primera tarea. Luego, van a ver una parte, la otra consiste, lo que es la tarea 7, es la concentración de las disoluciones. Esto está, permítanme un poquito, está en la página número 85, que es página 85 y 86. Dice, realiza el apunte de la importancia de la concentración de las soluciones, página 85 y 86, y realiza en tu cuaderno la tabla de la actividad 9 de la página 86. Ahorita les explico en qué consiste. Recuerda que las definiciones están en las siguientes páginas, entonces ahí mismo en el libro tienen las definiciones. La de molaridad está en la página 86, porcentaje en masa está en la página 88, porcentaje en volumen está en la página 91 y partes por millón está en la página 93. Entonces de ahí pueden sacar las definiciones, pero ahorita les voy a decir cómo van a hacer este recuadro. Entonces están en esta parte, mira. Esto es lo que es la importancia de las disoluciones. Entonces hay que hacer resumen, pero
ahí en el que quede bien claro por qué es importante medir la concentración de las disoluciones. Acuérdense que, por ejemplo, si nosotros en los refrescos, si ellos no midieran bien la concentración de todos los ingredientes, el refresco nunca les volvería a salir exactamente igual, con el mismo sabor, con la misma azúcar, entonces el mismo color, todo empezaría a variar si no midieran. Entonces es bien importante marcar a qué concentración deben estar los ingredientes para preparar determinadas soluciones. Es lo mismo en los medicamentos. Si no mido la concentración o la cantidad de sustancia activa que debe llevar un medicamento, haríamos medicamentos con más concentración que otros. Entonces unos vendrían muy diluidos y otros vendrían con una cantidad de compuesto activo muy alta, entonces nos haría daño, o una no nos haría nada, no nos ayudaría en nuestra enfermedad, y otra posiblemente tuviéramos nosotros problemas con ese medicamento. Entonces esa es la parte que ustedes de la que van a hacer su apunte. Y luego está la actividad, les pide que hagan la actividad 9. Si ustedes se fijan, dice unidad, dice molaridad, porcentaje en masa, porcentaje en volumen y partes por millón. Entonces aquí les pide un símbolo, pero aquí en la definición, si se fijan, pues es un pedacito. Esto hay que hacerlo en su cuaderno, dado que esta tabla hay que hacerla en grande para poder poner la definición. Y se fijan, aquí está la definición de molaridad. Entonces ustedes de aquí tomarían la definición de molaridad y él la quería en esta parte, pero por eso les digo, esta tabla hay que hacerla en grande para poder poner todas las definiciones. Entonces esta tabla hay que hacerla en su cuaderno, como la otra de métodos de separación de mezclas, para poder poner todo lo que es la definición de molaridad y su fórmula. Si ustedes aquí se fijan, la fórmula aquí está abajo, la de molaridad, M es igual a moles de soluto entre litros de solución. Entonces esa fórmula es la que va aquí. Entonces por eso hay que hacer los recuadros más grandes, para que todas las 4 definiciones de lo que se miden, en lo que se miden las concentraciones de algunas sustancias, puedan caber allí en este recuadro. Bueno, entonces eso sería lo referente a la segunda tarea. Ahora vamos a ver lo que es en la tercera tarea. La tarea 8, problemas de molaridad. Dice, revisa los ejemplos de molaridad de la página 87. Ahí ustedes en la página 87 tienen unos ejemplos. Tienen estos 2 ejemplos de cómo calcular la molaridad. Ahorita en una presentación les voy a explicar paso a paso cómo calcular la molaridad, dado que aquí ya, si ustedes recuerdan, a veces se brincan algunos pasos y se nos hace difícil entender el ejemplo. Pero ahorita yo en una presentación les voy a decir paso a paso cómo calcular la molaridad. Entonces, les piden que revisen estos 2 ejemplos, aparte el que yo les voy a dar. Y hay que contestar en su cuaderno la actividad 9 de la página 88. Ahí hay 5 problemas, pero aparte van a hacer estos otros 5 que les voy a poner ahí mismo en las instrucciones en la tarea. Entonces, en total son 10 problemas que van a contestar. Entonces tenemos esta parte. Bueno, entonces ahorita acuérdense, la actividad 10, estos 5 son los 5 problemas que ustedes van a resolver. Pero ahorita les digo cómo lo van a hacer. Bueno, entonces les voy a poner una presentación. Entonces, para poder calcular la molaridad, acuérdense que lo primero que debemos hacer es calcular el peso molecular. Todo eso lo hemos repetido muchas veces. Ya casi en todo lo que hemos estado viendo, se repite calcular peso molecular.
pero muchos todavía no lo entienden, así que hago el repaso rápido para volvernos a acordar. Bueno, vamos a calcular el peso molecular. Ahí acuérdense que el peso molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman una molécula. Bueno, el paso número 1 es escribir correctamente la fórmula de la molécula. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo el ácido sulfúrico. Toda esta es la molécula junta, H2SO4. Esa es la molécula. Entonces ya tengo mi fórmula. Dice, ya que tenemos nuestra molécula, determinamos la clase de átomos que lo forman y el número de átomos de cada especie. Entonces, clases de átomos que están formando la molécula. Tengo H2SO4, aquí los puse en diferente color. Tiene hidrógenos, tiene azufres y tiene oxígenos. Y todos estos me forman mi molécula de ácido sulfúrico. Como podemos observar, está formado por 3 clases de átomos. Tenemos hidrógeno, tenemos azufre y tenemos oxígeno. Esas son las 3 clases de átomos que lo forman. Luego hay que identificar cuántos átomos hay de cada uno. Bueno, regresamos a nuestra fórmula. Hidrógenos, aquí se fijan, el hidrógeno tiene 2, entonces pongo hidrógeno es igual a 2 por la masa atómica de ¿quién? Por su masa atómica del hidrógeno. Luego tenemos azufres, que nada más es 1, dado que no tiene número, eso indica que nada más tiene 1. 1 por su masa atómica. Luego tenemos el oxígeno, si se fijan aquí tiene este 4, indicando que son 4 oxígenos, entonces 4 por lo que es la masa atómica. Entonces ya tengo indicado cuántos átomos de cada especie hay. Entonces ahora lo que vamos a ir es a la tabla periódica para buscar las masas atómicas de cada uno de ellos. Entonces busco la de hidrógeno, redondeada me queda 1 gramo, el azufre 32.064, redondeado lo voy a dejar en 32, el oxígeno 15.994, redondeado lo cerramos a 16 gramos. Bueno, ya tenemos nuestras masas atómicas, ahora sí vamos a regresar. Vamos a calcular la cantidad de masa total de cada elemento en la molécula y las vamos a sumar todas estas masas para calcular el peso molecular. ¿Cómo se va a hacer? Tengo mi molécula, el hidrógeno es 2 por la masa atómica, que sería 2 por 1, que son 2 gramos, me da 2 gramos. La cantidad de masa de azufre es un átomo por 32, me da 32 gramos. Luego el oxígeno es 4 por su masa atómica, que es 16, me da 64 gramos. En total, el peso molecular es 98 gramos por molécula. Por cada molécula que yo tenga de ácido sulfúrico, tengo 98 gramos. Por eso dice gramos por molécula. Bueno, entonces, este es el peso molecular del compuesto. Entonces así van a sacar de todas las fórmulas que ustedes tengan allí en la tarea. Si les pongo, por ejemplo, ácido nítrico, HNO3, pues pondría hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y ya calculo otra vez. Entonces, dependiendo de la fórmula, ustedes van a calcular su peso molecular. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la molaridad, que es lo que nos interesa, dado que vamos a resolver 10 problemas de estos. Dice, la molaridad M, acuérdense, se representa con la letra M mayúscula, se define como el número de moles disueltos en 1 litro de solución. Entonces, por cada litro, ¿qué cantidad de masa hay disuelto? Entonces, ¿cuántos moles hay disueltos ahí? Entonces, por ejemplo, si fuera de ácido sulfúrico y estuviera disuelto 98 gramos, diríamos que la concentración sería 1 molar, porque hay 1 mol disuelto allí en el litro de solución, pero vamos a calcular ahorita. Dice, se calcula dividiendo el número de moles N entre el volumen. Esa es la fórmula para calcular la molaridad. Número de moles N es el número de moles dividido entre el volumen.
Esta sería nuestra fórmula para calcular la molaridad, donde M es la molaridad en moles sobre litro, N es el número de moles en mol, volumen de solución debe estar en litros. Acuérdense, eso es lo importante también aquí, que debo medirla en litros. Para poder calcular la molaridad, primero se debe conocer el número de moles N que están disueltos en la solución. La fórmula para calcular el número de moles N es la siguiente. N es igual a la masa de soluto, a la masa vamos a decir, del compuesto. Acuérdense que hay soluto y solvente. El que se encuentre en menor proporción en una solución es el soluto. En este caso va a ser, por decir, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, dado que son tantos gramos disueltos en una cantidad grande de agua. Entonces, siempre del que tengan la fórmula ya va a ser el soluto. Y aquí, donde MS es la cantidad de gramos de soluto disueltos en la solución, esa es la cantidad de gramos disueltos en la solución y debe estar en gramos. Y PM es el peso molecular del soluto en gramos por molécula. Entonces, esta es nuestra fórmula para calcular el número de moles. No podemos sustituir directamente. Vamos a ver el ejemplo. Este es el ejemplo en que ustedes se van a basar para poder resolver todos sus problemas. Dice el problema, se prepara una solución con 15 gramos de ácido sulfúrico. Y puse el ácido sulfúrico dado que ya en el ejemplo calculamos su peso molecular, entonces para hacerlo un poquito más rápido. Dice en medio litro de agua, que como es medio litro son 500 mililitros que equivalen a 0.5 litros. Dice, calcula la molaridad de la solución. Bueno, vamos a ver. ¿Qué datos tenemos? Acuérdense que los gramos del compuesto va a ser la masa de soluto, que en este caso son 15 gramos de ácido sulfúrico. El volumen es la cantidad de agua que nos den, sería medio litro. 0.5 litros y me pide calcular la molaridad. El peso molecular del ácido sulfúrico, el H2SO4, es de 98 gramos por mol, que fue lo que hicimos anteriormente. Por eso ya no estoy poniendo el procedimiento para calcular el peso molecular del ácido sulfúrico, pero ustedes allí en sus problemas sí tienen que calcular o ponerme el procedimiento de cómo calcularon el peso molecular de cada uno de los compuestos que están haciendo ahí en solución. Bueno, entonces, acuérdense, ponemos datos, fórmula, sustitución, resultado. Entonces, como la fórmula para calcular la molaridad me pide el número de moles, entonces lo primero que hay que calcular es el número de moles. Ya dijimos que la fórmula dice que el número de moles N es igual a la masa de soluto dividido entre el peso molecular del compuesto. Y ya tenemos que N, entonces tenemos la masa de soluto que son 15 gramos, dividida entre el peso molecular que son 98. Al hacer esta división, el número de moles me da 0.153 moles. Entonces ya tengo el número de moles, ya tengo N calculado. Entonces ahora sí ya voy a poder sustituir en la fórmula de molaridad. La molaridad decimos que es igual al número de moles dividido entre el volumen. Entonces, N vale 0.153 y el volumen 0.5 litros. Acuérdense, aquí lo tenemos, aquí estoy haciendo la sustitución. Cuando hago la división de 0.153 entre 0.5, la molaridad me da como resultado 0.306 moles sobre el litro. Entonces, este es nuestro resultado. Eso es lo que nosotros pondríamos como concentración. Entonces, si pongo 15 gramos de ácido sulfúrico en medio litro de solución, su concentración molar es de 0.306 moles sobre el litro o nada más M, como quiera ponerlo. Entonces, esta sería la explicación para que ustedes puedan resolver
todos los problemas que están en la tarea número 3. Ya saben, de todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan respecto a esto, bueno, ya saben, ahí en la misma plataforma pueden poner su pregunta o en mi correo, en el correo que tienen ustedes ahí. Mándenme la pregunta y yo les contesto y les aclaro su duda. El video pues les va a ayudar muchísimo para resolver todas las tareas. Bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buenos días.